tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Entonces, básicamente vamos a darle solución al laboratorio número 3 de nuestro curso de electroneumática. Entonces, tenemos el escenario que nos dice que tenemos que desarrollar una automatización para un circuito o para un sistema pilar de bloques de plástico, ¿no? Entonces, para ello nos indica que tenemos que utilizar un actuador de doble efecto y bueno, que va a ir realizando el ciclo de desapilar las piezas, ¿no? Entonces, para la primera parte nos pide implementar, el circuito neumático en el que se trabaje con un actuador de doble efecto, una válvula monoestable, que quiere decir que tiene reposición o retorno por muelle. Sí, que dice, asegure que el vástago esté siempre retraído cuando la bobina esté desenergizada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su posición de reposo la válvula va a garantizar que el actuador está retraído. Entonces tenemos un pulsador on-off, un pulsador con retención o enclavamiento mecánico, que va a ser básicamente un habilitador del sistema, de todo el circuito de control, ¿no? Por otro lado tenemos un CU, que es un pulsador que permite desapilar únicamente una fila, dice, ¿no? Entonces es un pulsador de ciclo único. Y tenemos por otro lado un pulsador de ciclo continuo que permite que se desapile de manera continua, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos que asociarlo con un stop, ¿ya? Muy bien, entonces, por aquí tenemos ya una plantilla de los componentes que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, para la parte neumática tenemos nuestra fuente de presión, tenemos una válvula de 5 por 2 vías con accionamiento, mecánico y eléctrico, y tenemos nuestro actuador, ¿no? Entonces, este actuador a su vez tiene dos marcas de accionamiento o dos finales de carrera de tipo RIT, ¿no? O magnéticos. Un S0 que va a detectar la posición cuando mi cilindro está retraído. Entonces ahorita me sale esta flecha indicando que tiene un accionamiento forzado. ¿Por qué? Porque por lo que veo ahorita mi actuador está retraído, ¿no? Y el S1, que este sensor RIT se va a activar cuando mi cilindro se extienda por completo, ¿no? Entonces son sensores de 3 hilos, tipo PNP. Entonces, cuando estos sensores detecten la posición del émbolo, tanto S0 cuando está retraído, S1 cuando está extendido, van a activar a las bobinas de los relés K-S0 y K-S1 respectivamente, ¿no? Bueno, esta condición de aquí la da en el siguiente paso, ¿no? Entonces, por lo pronto vamos a hacer primero lo que es el ciclo único y ciclo continuo. Entonces, un requisito era que cuando el solenoide no tiene energía, tiene que estar retraído, ¿no? A ver, un segundito. Ya, perfecto. Entonces, si por A por B pierde tensión solenoide, mi válvula tiene que garantizar que mi circuito va a quedar, que mi actuador va a quedar retraído, ¿no? Listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar. ¿Ya? El on-off es un pulsador con retención mecánica o enclavamiento. Entonces la función de este on-off básicamente va a ser habilitar o deshabilitar toda la tensión aguas abajo en mi circuito. Entonces va a permanecer ahí donde está. Y por aquí vamos a tener dos pulsadores, un ciclo único y un ciclo continuo. Listo. Entonces lo recomendable, si disponemos si digamos el circuito no nos da restricciones en cuanto al tema del número de relés que podemos usar, la recomendación es que hagamos puro mando indirecto. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con mandos indirectos. Entonces voy a considerar un relé que lo voy a llamar ya K, la representación de relé K sub-ion CU, ciclo único. Y por aquí otro relé que se va a llamar K sub-ion CC. Entonces, ¿qué quiere decir? El K sub-ion CU y el K sub-ion CC son relés que se van a activar dependiendo de los pulsadores, ¿no? Entonces tenemos el pulsador de ciclo único y el pulsador de ciclo continuo. Entonces, por aquí vamos a hacer algo interesante. ¿Ya? Entonces, primero vamos a plantear en sí la automatización como tal. Un poquito más acá. ¿Ya? Entonces, como tal, cuando yo presione, bien sea ciclo único o ciclo continuo, mi pulsador tiene que
partir de la posición retraída, extenderse completamente y volver a retraerse. Eso es un ciclo para nosotros. Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito de zoom out. Ya. Entonces, vamos a decir, esto lo vamos a bajar un poquito más. Entonces vamos a decir, ¿no? Cuando, partamos por el ciclo único, ¿no? Cuando llegue la señal de ciclo único, entonces recuerden, para asignar condiciones, ¿sí? Si son varias condiciones que se tienen que cumplir, tienen que ser contactos en serie, que es el equivalente a una función lógica AND. Entonces nuestra condición va a ser que el cilindro siempre esté retraído, que el ciclo inicie cuando el cilindro esté retraído, ¿no? Entonces, ¿quién me va a indicar que el cilindro está retraído? El KS0. Entonces voy a agarrar un contacto de este relé K_S0. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se accione el ciclo único y cuando al mismo tiempo esté retraído el cilindro, ¿qué va a pasar? Por aquí vamos a considerar otro relé, porque recuerden que estamos haciendo mando indirecto. Entonces este relé lo vamos a llamar K_1Y1, porque va a ser el relé que básicamente regule mi solenoide, ¿no? Entonces K_1Y1. Perdón, se quedó con el... Ahí está. K_1Y1. Entonces, ahora vamos analizando hasta ahí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí iniciamos la simulación. Bueno, ¿qué es lo que veo? Que el KS0 se activa porque mi cilindro está retraído. Entonces, acá veo, ¿no? Acá veo que el KS0 se activa porque el cilindro está retraído y espera la orden del CU, del ciclo único. Si presiono, bueno, como la válvula es monoestable, lo que veo, el cilindro ni bien suelta el S0, el cilindro, ¿qué es lo que pasa? Este contacto se abre, ¿sí? Y al abrirse, ¿qué va a pasar? Se va a retraer nuevamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para corregir eso, ¿no? Porque mi cilindro tiene que extenderse completamente y retraerse. Sí, pero cuando yo presiono el 1, el cilindro no sale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un enclavamiento. Ya, vamos a hacer un enclavamiento. ¿A quién voy a enclavar? Al K1Y1. Entonces, aquí en paralelo, por aquí, ¿no? Voy a poner al K1Y1. Entonces, ¿cuál es la función de este K1Y1? Va a enclavar. ¿Qué quiere decir? Por más de que este se abra, va a permanecer enclavado, ¿no? Entonces, queda enclavado, ¿sí? Entonces ahí lo que veo es que mi cilindro termina de extenderse. Entonces, una vez que termina de extenderse, tiene que retraerse, ¿no? Para completar el ciclo. Entonces, yo sé que el K_S1 es el contacto que va a determinar que mi cilindro terminó de extenderse. Por consiguiente, va a ser el contacto encargado de ¿qué? Encargado de desactivar mi enclavamiento. Entonces acá el K_S1, ¿sí? Entonces cuando presiono SU, este cierra, este debe estar cerrado porque mi cilindro está retraído, la señal pasa por el cerrado, se activa este y se queda enclavado por acción de este contacto, ¿no? Entonces, por más que todas las condiciones de acá adentro dejen de cumplirse, esto se queda enclavado hasta el momento en el que se active este, ¿sí? Que se va a activar cuando el cilindro termine de extenderse, ¿no? Entonces probemos, ¿sí? Entonces se extiende y con el KS se retrae. Ahora le vamos a hacer un zoom out para verlo así mejor, ¿no? Se extiende, llega a su posición máxima extendida y se retrae. Entonces estoy utilizando ambos finales de carrera para garantizar que mi cilindro termine de extenderse, ¿ok? Listo, entonces siguiente, condición de ciclo continuo. Entonces aquí tendríamos dos formas de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a analizar este caso, ¿no? Recuerden que para que
haya, digamos, se cumple el ciclo, todo lo que está aquí tiene que dar un pulso. Entonces, ¿qué pasará si yo agarro y coloco un pulsador aquí, en paralelo? Si recuerdan que la condición OR, o pulsadores en paralelo, me dice que se debe cumplir cualquiera de las condiciones para que la señal pase, ¿no? Entonces, si le doy ciclo único, se cumple. Y si este pulsador lo presiono, no lo suelto, pasa en un segundo. Entonces, esa es una opción, ¿no? Que yo coloque, digamos, un pulsador con enclavamiento, así como este, ¿no? O bueno, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? A ver, entonces, si yo reemplazase este por este que se llame CC, digamos, y acá jalo un contacto en paralelo con este ciclo único del KCC, que es el relé que activa el pulsador con retención. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, esa es una opción que se puede plantear. Que es válida, ¿de acuerdo? Pero la otra opción, que es la que también vamos a contemplar, es la utilización de un start. Entonces este lo vamos a llamar ciclo continuo subió en start de repente, ¿ya? Y un stop. Entonces para ello tenemos que, bueno, hacer un circuito que enclave este relé KCC. O bueno, vamos a contemplar otro relé nuevo, ¿ya? Porque tenemos que, bueno, ya van a ver por qué se hace esto, ¿ya? Entonces miren, este de acá temporalmente lo borramos y lo vamos a poner por aquí. Entonces cuando yo presiono el start se acciona este contacto abierto y por aquí tiene que aparecer un pulsador normalmente cerrado, ¿ya? Porque el pulsador normalmente cerrado me va a servir como CC stop para desenclavar el ciclo continuo. Y por aquí vamos a poner un siguiente relé que lo vamos a llamar K-SCC, digamos, ¿ya? Listo. Entonces recuerden que para que sea un enclavamiento como tal, aquí en paralelo con mis condiciones, tiene que aparecer un contacto de quién? Del relé que vamos a enclavar, que es el K-SCC. Listo. Entonces podemos probar hasta ahí, ¿no? Se enclava y con este de acá lo desenclavo. ¿Sí? Listo. Entonces para que eso dé mando, digamos, al ciclo continuo como tal, tiene que aparecer en paralelo aquí, ¿no? Entonces aquí en paralelo vamos a considerar un contacto del KSC, que es el relé que estamos enclavando. Entonces hasta ahí, si corremos la simulación, ¿qué tenemos? Habilitador o no, pulsador con retención, ciclo único y ciclo continuo start. Aquí lo detengo, ¿no? Entonces inicio, ¿no? Lo detengo. Muy bien. Entonces hasta ahí ya hemos desarrollado la primera parte, ¿no? Pulsador on off, ciclo continuo y ciclo único. Siguiente parte. Dice, la pilar tiene un sensor de proximidad que al accionarse debe detener el proceso, ¿ya? Entonces, este sensor yo lo puedo considerar en distintas partes de mi automatización, ¿no? Como veo acá ya tengo el sensor y es más, ya declaré un relé que se va a accionar cuando el sensor esté accionado, ¿no? Entonces, una posibilidad sería de repente colocarlo acá en serie con el on-off, ¿sí? Y la otra, que es la que vamos a desarrollar nosotros, es colocarlo en serie, ¿con quién? Con el solenoide. De esta forma, si el sensor se activa, va a evitar que el solenoide se active. Y bueno, como el solenoide va a determinar la posición de la válvula y por consiguiente el accionamiento de los finales de carrera, ¿qué va a pasar?
no va a empezar, no va a arrancar nunca el ciclo, ¿no? Pero ojo, si yo considero, a ver, perdón, no le puse la marca. Si yo considero este contacto como parte de quién, del K a nivel mínimo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo pongo como contacto normalmente abierto, no va a arrancar nunca el proceso, ¿no? Entonces veo que hay un enclavamiento, pero ¿qué es lo que sucede? Como no hay activación de nivel, está esperando a que se active el sensor, ¿no? Pero recuerden bien lo que nos dice el ejercicio. Nos dice, al accionarse se detenga el proceso. Entonces es la acción opuesta, ¿sí? Entonces, si es lo opuesto, bueno, consideramos este como un contacto normalmente cerrado. Ya, vamos a borrarlo y consideramos un contacto normalmente cerrado. Entonces, esto ya queda para el análisis, ¿no? Pero si se dan cuenta, va a depender ya de más condiciones que nos puedan dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, arranca el ciclo continuo. Si por no se llega al nivel mínimo active del sensor, ¿sí? Y si bien es cierto, se detiene el proceso, ¿no? Pero que veo que acá quedan señales activas, ¿sí? Entonces, esta señal queda activa. Entonces, no nos dan más restricciones, pero, por ejemplo, si tuviese que reiniciar el proceso, cargar unas piezas a reiniciarlo, ni bien el sensor detecte, el centro sigue ejecutando, ¿no? Pero bueno, eso ya es una condición adicional que no nos plantean en el enunciado, ¿no? Por lo cual no lo vamos a contemplar. El enunciado únicamente nos dice que al accionarse se va a detener el proceso. No nos habla de una etapa de reinicio, nada, etcétera, etcétera. Siguiente, ¿no? Entonces acá ya este es para finalizar. Se debe desapilar 5 filas y luego terminar el proceso hasta que nuevamente se inicie con el pulsador de ciclo único o ciclo continuo. Entonces acá aparece nuestro contador. Nuestro contador ahorita tiene un valor seteado de 5 cuentas, ¿no? O sea, va a contar 5 veces y de ahí va a conmutar el relé. Entonces, he ahí el motivo por el cual nosotros estamos considerando esto de esta forma, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar que se ejecutó un ciclo? Básicamente, ¿por qué? Porque le llega un pulso al relé, al solenoide, perdón, ¿no? Entonces, podría dar más condiciones, sí, pero bueno, eso daría pie a que se extienda mucho más nuestro sistema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a trasladar esto un poquito más acá. Entonces, cuando este contacto abierto se cierre, que es lo que va a dar la indicación al relé, al solenoide, perdón, para que mi cilindro se extienda, vamos a decir que es en ese momento que se ha completado un ciclo. Entonces lo podemos colocar por acá, ¿sí? Entonces podemos probar ahí, ¿no? Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Igual, ¿no? Podemos hacerlo igual ciclo continuo. Y creo que cuando mi contador llega a 0, aparece la flechita que me indica que ya llegó a su cuenta mínima, ¿no? Accionamiento forzado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este accionamiento forzado? ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando mi relé contador llega a su cuenta preseteada, ¿no? Terminar el proceso, ¿ya? Entonces, debe restringir el proceso para que se siga dando, ¿no? Entonces, aplica el mismo escenario que hemos analizado con este sensor, ¿no? De nivel mínimo. Entonces, podemos considerar un contacto normalmente cerrado relacionado al relé contador K1, ¿sí? A ver, probemos, ¿no? Entonces veamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Accionar, ¿por qué? Porque este se queda abierto, ¿no? A ver, de nuevo. ¿Sí?
pasa? Me parece que está pendiente de hacer una cuenta, ¿no? Entonces analicemos por qué. Porque antes de que llegue la última señal al solenoide, este ya se abrió, ¿sí? Entonces, tenemos varias formas, ¿no? De repente asignando más condiciones para la cuenta, ¿no? De repente, ¿no? De repente otra condición sería que, para que haga una cuenta, de repente se me ocurre, ¿no? Vas a hacer una cuenta cuando yo envíe la orden y cuando llegue la confirmación de que el cilindro terminó de extenderse. Listo. A ver, probemos de nuevo. ¿Sí? 2, 3, 4. Ahí sí realiza las 5. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que sigue, no? Vamos a darle stop a la simulación. Entonces veo que queda bloqueado, ¿no? Entonces, para poder reiniciar el proceso, aquí me da la consideración, ¿no? Hasta que nuevamente se inicie con el ciclo único o ciclo continuo. Entonces, ahí vamos a aprovechar estos relés que colocamos aquí, el KCU y el KCC. Entonces, si yo agarro dos contactos en paralelo, vamos a llamar a este KCC y este otro KCU de repente. Entonces, cuando cualquiera de uno de esos se active, recuerden que cada uno de ellos se van a activar cuando presione los pulsadores. ¿Sí? Entonces se va a resetear el relé. Entonces, poco a poco podemos ir levantando algunas observaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si hay ciclo único, pero ¿qué pasa? Hay ciclo único y arrancó nuevamente el ciclo continuo. Entonces, ¿a qué se debe ello? Se debe a que, si bien es cierto, el contador está evitando que el solenoide siga energizándose, por acá lo que veo es que el enclavamiento, bueno, ambos enclavamientos se quedaron activados. Entonces, justamente para evitar esos, digamos, accionamientos, lo que podemos hacer es decirle a nuestro sistema, ¿no? Perdón, que este contacto abierto del contador 1, para empezar me va a apagar me va a desenclavar también al ciclo continuo. Por aquí también le puedo decir que desactive aquí, ¿no? Y podríamos hacer lo mismo para el sensor de arriba, ¿no? Entonces ya la cuenta y vemos que no queda nada habilitado, ¿sí? Entonces puedo dar el ciclo continuo y el ciclo continuo va a ser 5 ciclos y se detiene. ¿Sí? Y de repente se los ciclos y se activa el sensor de nivel, ¿no? Entonces ahí también podría darles la misma condición, ¿no? La misma condición que vimos para nuestro contador. Podríamos dar la misma para, de repente, como un tema de seguridad, ¿no? Para evitar que cuando, digamos, vuelva a cargar más piezas, no sé, por ahí, por algún motivo el operador metió la mano, qué sé yo, para evitar que pueda haber algún tipo de accidente, puedo añadir esa característica, ¿no? Entonces, si el sensor detecta, más allá de que restringe que el solenoide siga activándose, va a resetear también todos los circuitos que quedan energizados o enclavados, ¿no? Entonces, si acá, abre todito, ¿no? Y si lo suelto, no pasa nada. Sí, único, ¿no? Entonces, ¿no? Si por A por B está accionado, ¿qué quiere decir? No hay piezas, voy a iniciar el ciclo único, ciclo continuo. ¿No? Entonces ahí
las 5 ejecuciones se te pide. Y listo, esa sería la solución para el laboratorio número 3. ¿Sí? Quédate atento. Muchas gracias.